Muy buenos días a cada uno de ustedes. Es un placer para estar aquí esta mañana para predicar la palabra de Dios. Vamos a buscar nuestras Biblias en Marcos capítulo 1, versículo 9. Nosotros estamos estudiando las dos ordenanzas. Hay bautismos y también la Santa Cena. Los dos, bautismo y Santa Cena. Dos ordenanzas para la iglesia. Los dos significan la misma cosa, pero uno hacemos solamente una vez en la vida y el otro es varias veces. ¿Sabes algo? Varios de ustedes sentando aquí ya entienden muy bien qué son los dos ordenanzas. Pero hay varios sentando aquí también esta mañana que no tienen ninguna idea de lo que estoy hablando. Por eso, esta mañana nosotros tenemos la Santa Cena para tomar al fin de ese servicio. Y después, según el servicio, tenemos bautismos, tenemos los dos. Yo creo que es un buen tiempo para explicar de qué estamos haciendo. Voy a explicar bautismos primero, empezando en Marcos, capítulo 1, versículo 9. Y después, nosotros vamos a hablar y explicar la Santa Cena mientras tomando la Santa Cena. ¿Ok? ¿Suena bien? ¿Cuántos de ustedes ya escucharon de la Santa Cena y los bautismos, pero nunca escuchó una buena explicación de qué es un bautismo o la Santa Cena bíblicamente, buscando en la palabra de Dios para explicarlo? ¿Algunos aquí así esta mañana? Ok, excelente, excelente. Los que no escucharon a un pastor para explicar en detalles exactamente qué es, ok. Bueno, muy bien, gracias por sus manos. Yo sentí esta mañana, cuando estuve preparando para continuar, dije esta mañana, no, desde ayer, estuve pensando en Romanos capítulo 14, donde estamos siguiendo, pero el Señor puso mi corazón para hacer este. Nosotros queremos entender qué estamos haciendo y por qué. No solamente seguir que alguien me dijo, yo quiero saber qué dice la Biblia, amén. Todo lo que hacemos aquí en la iglesia está basado en qué dice la Biblia. Hay varias iglesias que enseñan cosas, pero tenemos una Biblia que debemos regresar y ver qué dice la Biblia. Nosotros tenemos que apreciar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Pero algunas veces hacemos cosas ignorantemente, simplemente porque no sabemos mejor. ¿Cuántas personas bautizaron para rociar? ¿Cuántos bautizaron por inmersión? ¿Cuántos bautizaron pensando que es parte de salvación para ser salvo? ¿Cuántos bautizaron pensando que no es algo que haga como familia? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Estamos listos? Marcos capítulo 1, versículo 9. Bautismos. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo literalmente tomé una gran parte de la lección 4 de Doctrinas Básicas 1, en nuestra clase, para poner esto en orden. Algo breve y exacto, puro carne. Y breve, porque tenemos que hacer la Santa Cena después también. Dice aquí, 1.9, una razón es porque un ejemplo establecido por Jesucristo mismo. Primer acto de Jesucristo, cuando Él empezó su ministerio, Él fue para ser bautizado por Juan, ¿recuerda? Okay. Él no fue para bautizarse, para recibir salvación. Él es la salvación. Él lo hizo por un ejemplo. Aquí está, en capítulo 1, versículo 9, el bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Él fue a Jordán. No roció a él entró y salió del Jordán, porque hay mucha agua allí. Es importante para entender por qué él entró y salió, porque fue el Jordán, porque hay mucha agua, porque necesita mucha agua, se va a rociar, porque para rociar no es bautismo bíblicamente. Bautismo o para bautizar llega de la palabra bautizo en griego, que significa inmersión o sumergir. Es para entrar al agua. Es un cuadro, está mostrando una muerte total. Y para levantar totalmente como persona nueva en Cristo. Es una imagen, es una semejanza, es una muestra. Es un ejemplo. Jesucristo empezó su ministerio así. Juan dijo,
"Oh, ¿por qué estoy bautizándole? Yo necesito ser bautizado de ti". Y Él le permita para cumplir toda la justicia de Dios. Porque Él es el primero entre muchos hermanos. Somos hermanos con Cristo. Aunque Él es nuestro Señor y Salvador nuestro, Él es nuestro hermano también porque Él es hijo de Dios, pero nosotros somos hijos de Dios por adopción cuando aceptamos a Jesucristo. ¿Recuerda? Entonces, el primero entre muchos. Un ejemplo, mira aquí en Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Es un orden. No solamente Jesucristo fue para ser un ejemplo, es un orden. Es un orden de Jesucristo. En Mateo 28, 19 y 20. Las últimas palabras que Jesucristo dijo a los discípulos y los alrededor era este. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él dijo otra vez en 19, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es un orden. Y también en 1 Juan 2, 3 es una demuestra. 1 Juan 2, 3. No San Juan, pero 1 Juan capítulo 2, versículo 3. Primero, segundo Pedro, 1 Juan sigue, capítulo 2, versículo 3. Aquí tenemos este importante, 1 Juan capítulo 2, versículo 3, que dice: y en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus ¿qué? Mandamientos. ¿Qué es su mandamiento? Ir a ser discípulos, bautizándoles. El orden del Señor es para hacer eso, y si me ama, va a obedecer. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos. Si no guardamos, no, pero si guardamos sus mandamientos, sí, sabemos que nosotros le conocemos, porque Él es nuestro Señor y Salvador para obedecer. Jesucristo hizo, por ejemplo, primero, es un orden, es una demuestra. Está mostrando que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Demuestra en este respeto. Cuando estamos bautizando, estamos diciendo: mi hermano, que va a ver hoy después de un servicio, voy a bautizarte, mi hermano, en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Como dice aquí, voy a ponerle abajo en la imagen o semejanza de su muerte de Jesucristo, totalmente abajo. Él murió 100% completo, sepultado 100%. Levantarle en la semejanza de su resurrección. Es una demuestra, mostrando conexión. No vamos a ser más salvos. De verdad, nadie debe ser bautizado hasta que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque bautismo es el primer acto de obediencia, un orden después de salvación. Toda la Biblia está mostrando a gente cuando acepta a Jesucristo, después bautizaron, nunca antes. No bautizamos para ser salvos. No estamos bautizados porque ya son salvos. Ya somos salvos. Ya acepté a Jesucristo. Es una muestra para mostrar mi conexión. Estoy poniendo a este hombre viejo afuera, como la palabra dice. Voy a levantar para ser un hombre nuevo en Cristo. Es un orden, pero no es un parte para ser salvo, es el primer acto de obediencia después de salvación. Entonces no vamos a recibir más del Espíritu Santo, no vamos a ser más salvos, no va a salir más espiritual, pero va a recibir las bendiciones del Señor por nuestra obediencia. Y yo no puedo decirle cuántas personas yo bauticé que esperó por años. Y me dijo que sientan mal porque ellos saben que deben bautizar y sientan adentro como son desobedientes, y después de bautizarles empezaron a llorar y todo, simplemente porque su conciencia, porque algo adentro, Espíritu Santo mostrándoles que deben hacer, como la palabra dice, y ahora yo hice y estoy en paz con mi Dios. No es porque yo dije, voy a bautizarle en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y paz. Oh, el paz llega de quién? De Dios, el Señor.
por nuestra obediencia. Cuando nosotros como cristianos no tenemos paz, ¿por qué? Hay algo que no estamos haciendo correcto, ¿verdad? Cuando yo no tengo paz con el Señor, hay algo en mi vida que yo necesito corregir. Algunas veces el bautismo es un problema para algunos porque nunca fueron para bautizar en obediencia. Pero yo tengo una pena. Ay, mira, la palabra dice, el Señor Jesucristo dijo, si tienes la pena de mí, voy a tener la pena de ti. Otra cosa, ¿qué significa? Ilustra sepultura y resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, 3 y 4. 1 Corintios 15, 3 y 4. Mire que dice aquí en 1 Corintios 15, 3 y 4, que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, Pablo dijo, conforme a la Escritura. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme que a las Escrituras. Ahora mira aquí en Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Dice aquí en versículo 12, sepultados con Él en el ¿qué? Bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, sepultados con Él en el bautismo. Es una figura, símbolo, un símbolo. Mira aquí en Romanos 6:4, Romanos 6:4. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Aquí está mostrando cómo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ok? Entonces, aquí en versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Bautismo es importante porque Dios dijo es importante. ¿Necesito algo más? Si Dios dijo es importante, es importante. No tengo que parar de decir, ¿por qué? ¿Cuándo? Algunas veces nosotros estamos buscando un pretexto para no obedecer al Señor, por una pena o algo. Pero tenemos que entender, una pena, no hay una pena que existe más que nuestro Señor colgado en una cruz, sin su ropa, enfrente de todos, por pecados de nosotros, que va a sufrir peor que eso por nuestro Señor, que hizo algo así por nosotros. Es tiempo para checar nuestro corazón, ¿verdad? ¿Por qué inmersión? ¿Por qué inmersión? Algunas iglesias enseñan para rociar antes como bebés o después de salvación, pero ¿por qué nosotros enseñamos que bautismo es el primer acto de obediencia después de salvación, una profesión de fe? Es por esta razón. Mateo 3:16. Jesucristo fue bautizado así. Mateo 3:16. Jesucristo puso este ejemplo y Él fue así. Aquí está. Y Jesús, después que fue bautizado, mire qué dice después, subió luego del agua. ¿Por qué estaba en el agua? Para bautizarse. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Pero Jesucristo fue bautizado y subió luego del agua. Él estaba en el Jordán. Es por ejemplo aquí, esa inmersión. Podemos ver también en Juan capítulo 2, versículo 11.
busca aquí en Juan, sus discípulos. Los discípulos, primera cosa que hicieron después de aceptar a Jesucristo y todos ellos fueron también. Juan, no primero Juan. ¿Dije primero Juan? Ok, Juan es correcto. Yo estuve buscando primero Juan y es porque yo pensé que les dije primero Juan. Es Juan capítulo 2, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Aquí tenemos, primera cosa es ellos creyeron en Jesucristo. Ellos aceptaron que Jesucristo estaba enseñando. Fe primero, salvación primero. Ok, ellos aquí en capítulo 2, versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahora mira en capítulo 3, versículo 13. El próximo capítulo, 3, 13. Yo voy a empezar en 13. Mira qué pasó. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, que es Jesucristo. 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando de Jesucristo, morir en la cruz. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mira 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí ¿qué? Muchas aguas. Esta es razón. Y venían y eran bautizados allí. ¿Por qué estaba allí? Porque hay mucha agua. Porque necesita mucha agua para entrar y salir, para sumergir. Todos ejemplos en la Biblia. Jesucristo fue, entró y salió. Sus discípulos lo mismo. Felipe hizo lo mismo con el eunuco. Mira aquí, porque hay mucha agua. Cada bautismo de la Biblia fue por inmersión. En Hechos 8:37. Hechos 8:37. Voy a leer 37 hasta 39. Felipe dijo, si cree de todo corazón, hablando con este etíope, él está explicando a él, si crees de todo corazón, bien puedes ser bautizado. Y respondió, dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mira 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. ¿Puede ver que ellos bajaron en el agua? Felipe y el eunuco. Y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué pasó aquí en el bautismo? Paró el carrito donde Felipe estaba con ese eunuco de Etiopía y ambos entraron y subieron. Cada ejemplo que tenemos en la Biblia es cuando está entrando y saliendo. Otra cosa, la palabra bautizar significa sumergir. Se va a buscar bautizo o buscar el griego, ¿qué significa esta palabra? Literalmente significa inmersión o sumergir. No hay confusión en los tiempos de la Biblia. Hace 2000 años, cuando ellos
estaban bautizando, no hay confusión si era para rociar o para inmersión, porque ellos entienden la palabra bautizo significa inmersión y sumergir. Entonces, para nosotros bautizar, para rociar, no es bíblico. Es un símbolo. ¿Qué símbolo? Jesucristo murió en la cruz completamente por todos los pecados. No parte de los pecados, y Él no murió en parte, completo. Murió completo por todos los pecados. Y Él resucitó completo 3 días después. ¿Cuál es el problema para rociar? Para rociar, el figuro es que estamos sepultados con Él y para resucitar con Él. Él murió en parte. Si estamos rociando, ¿hay agua en toda parte de su cuerpo o solamente un parte? Es un parte. Él no murió en parte, no por algunos de los pecados, y Él no resucitó en parte. Cuando puso en la tumba completo, no le puso en el suelo y sacó una mano llena de tierra y dice, ¡pum!, para rociar con tierra y quedó allí por 3 días. Destruye toda la figura. Para rociar no es de figura. Destruye la semejanza, ¿me explico? Estamos bautizados en el agua para poner bajo en el agua en la semejanza mostrando la figura. Para rociar destruye esta figura. Y no es bíblico. No tenemos un ejemplo en la Biblia de eso. Entonces, ¿dónde vino? Alguien empezó a enseñar así y gente siguieron sin saber qué dice la palabra. Porque la palabra enseña eso desde el principio. Podemos tomar la palabra de Dios en algunas iglesias que enseña para rociar y podemos mostrar los mismos versículos. Tenemos que estudiar la Biblia para saber qué dice la Biblia. Esa es la razón esta mañana, aunque yo pude continuar con Romanos capítulo 14, yo quería parar antes de tomar la Santa Cena aquí un momentito y bautizar para entender qué es. Y si hay alguien que necesita poner algo recto en sus vidas para cumplir la palabra de Dios, hoy es el día para hacerlo. Amén. Hoy es el día para hacerlo, pero tenemos que saber primero. ¿Quién debe ser bautizado? Cada persona que ha creído en Cristo. ¿Cuándo? Mismo día. Vamos a ver otra vez, Hechos 2:41. Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 2:41. Aquí hay varios que escucharon el plan de salvación y mira que dice aquí, así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Okay, estamos buscando de cuándo, ¿recuerda? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Lo mismo día. En la Biblia, ¿cuándo bautizaron? En el momento de aceptar a Jesucristo. No esperaron 6 meses después, 6 años después. No esperaron hasta la familia hace decisiones. Es una decisión personal entre tú y el Señor. No entre tú y el pastor y el Señor. No entre tú y la iglesia y el Señor. Entre tú y el Señor en obediencia. Estoy enseñando que dice la palabra. Algunos de nosotros entiendo por qué esperamos, porque el pastor está bautizando solamente una vez cada mes. Yo entiendo. Pero no es una razón para esperar 6 meses o 6 años. Si ya aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, la palabra enseña que bautismo, por ejemplos y bíblico, es el primer acto de obediencia que debe hacer antes de tomar la Santa Cena. Es porque aquí en la iglesia tenemos una regla. Si ya aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, pero pastor, ¿tengo que ser miembro de esta iglesia? No. ¿Es miembro de la familia de Dios? ¿Ya aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador? Ok. Si ya aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador por fe y bautizó en obediencia, puede tomar la Santa Cena. Porque para bautizar es el primer acto de obediencia. Para no hacerlo es porque uno, no entendemos. Segundo, confusión. Otra es simplemente rebelde porque no es importante a nosotros para obedecer. Porque me causa una pena. ¿Ok? Entonces, aquí en esta iglesia, cuando bautizamos como hoy en día, ¿sabes qué necesita para bautizarse? Nada, tenemos todo lo que necesita. Tenemos batas allí, podemos mojarles y dejarlos aquí con nosotros. Tenemos una toalla que podemos ofrecerle también.
no hay problema, estoy listo por cualquiera. Tenemos 2 para bautizar que ya están registrados hoy, pero posiblemente algunos aquí esta mañana que necesitan regresar a las 11:30 para bautizar. ¿Por qué? Para obedecer la palabra de Dios. Amén. Para obedecer la palabra de Dios. Para agradar al pastor, no. Es una decisión personal entre tú y el Señor para obedecer. ¿Quiere sus bendiciones? Obedece. Amén. Entonces, si necesita bautizarse hoy, puede regresar a las 11:30. Vamos a bautizar. Hay agua suficiente para todos. Estamos haciendo aquí atrás en esta cancha, ¿ok? Mira aquí también en capítulo 8, 12 y 13. 8, 12 y 13. Hechos capítulo 8, versículos 12 y 13. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Mismo día. No espera para bautizarse. No va a ser el más espiritual, pero va a recibir las bendiciones de Dios porque estamos obedeciendo. ¿Okay? No hay una razón para esperar. Algunos quieren esperar por la familia. No lo haga eso. No sabe si su familia va a bautizar o no, o si su familia va a aceptar a Jesucristo o no. Es decisión individual. La palabra de Dios dice, yo no vine aquí para tener las familias juntos. El Señor dijo que yo vine aquí para poner una espada entre mamá y hija, papá e hijo. Y lo que está diciendo es, vamos a dividir, ¿me sigue o no? ¿Soy tu Señor o no? ¿Ese es un juego de religión para ti o no? ¿Qué están haciendo? Okay. El Señor dijo, ok, ¿sí o no? El Señor enseña en la Biblia, si me ama, dame 50% de su vida, no voy a pedir más. O dice radical. Él dice, tiene que hacer decisión, ¿para mí o para el mundo? Si ama al mundo va a odiarte porque me odia primero. Es decisión. Con él dijo, si va a aceptar a Jesucristo, cuente el costo. Va a costarle algo. Para algunos, posiblemente trabajos o familia, porque estamos separados para el Señor, no para el mundo. Es una decisión para no ser tibio, sentando allá en la línea. Aquí, o Ana. Vamos a obedecer al Señor. Ese es el bautismo. Santa Cena. Segunda parte, Santa Cena. Por eso voy a enseñar, pero voy a preguntarles, buscar sus hijos. Los de ustedes que tienen hijos, yo sé que tiene clases allí, yo entiendo el perdón mucho, puede decir, el pastor dijo perdón, perdón, pero ya es tiempo para los niños bajar aquí, solamente los niños que van a tomar la Santa Cena. ¿Ok, hermano Gustavo, se puede ayudarme con eso? Uno de ustedes. ¿Ok? Y padres puede pasar, si hay padres que tienen hijos que ya aceptaron a Jesucristo y ya bautizaron, puede pasar por ellos en la clase. No tenemos todo de iglesia, como hay 4 o 5, ¿ok? Y puede traerles aquí, ¿ok? Y nosotros vamos a hablar de la Santa Cena y tomar juntos. Y queremos terminar a las 10:30. Los ujieres pueden hacer su trabajo sin estrés del pastor porque no termina en tiempo, ¿ok? ¿Suena bien? Muy bien, entonces aquí nosotros vamos a buscar nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Siempre uso los mismos porque hay 3 lugares en la Biblia que habla de la Santa Cena, pero aquí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 a 31, no es Jesucristo sentando ya hablando con sus discípulos, pero es Pablo explicando de la Santa Cena y qué significa para la iglesia. En 1 Corintios es una carta de Pablo a la iglesia. ¿Okay? Entonces, vamos a ver 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Voy a leer hasta 34. Aquí es uno de los 3 lugares donde habla de la Santa Cena. Aquí Pablo hace muy bien para explicar qué es la Santa Cena y qué significa. Algunos enseñan que la Santa Cena, cuando toma este pan, literalmente este pan
o el disco que toma va a cambiar literalmente en su cuerpo para ser el cuerpo de Cristo. Y que este vino que toma también, en representación de su sangre, se cambia 100% adentro para ser sangre de Jesucristo. ¿Puedo decirle algo? La Biblia no enseña eso. Cuando Jesucristo habló de ese es mi cuerpo, Él dijo, tomó pan. Ese es mi cuerpo. ¿Es pan o es mi cuerpo? No es pan, una representación de mi cuerpo. Este vino es mi sangre. ¿Es su sangre? No, es una representación, un símbolo. Es mi pacto. ¿Ese es el pacto? No, es una representación del pacto nuevo entre tú y yo. Porque es un pacto nuevo. ¿Qué pacto nuevo? No estamos bajo la ley nomás, estamos bajo la gracia. Somos salvos por fe en Jesucristo. El pacto nuevo es que todos que tienen fe en Jesucristo pueden aceptar para ser Señor y Salvador, para ser salvo. Tenemos libertad. Es un símbolo. Bautismo. ¿De verdad, cuando estamos bautizando, estamos lavando nuestros pecados afuera? No, estamos mostrando en obediencia para poner al hombre viejo afuera. Dios usa símbolos siempre. Jesucristo siempre usó símbolos, imágenes y cosas físicos para enseñar cosas espirituales, donde podemos poner una conexión. Es de pan y vinos para poner una conexión. Con bautismos, una vez, después de salvación, una vez por toda la vida. Pero la Santa Cena es varias veces. ¿Cuántas veces? Depende de la iglesia. Si la iglesia quiere hacer cada mes, excelente. ¿Quiere hacer cada servicio? Excelente. ¿Quiere hacer una vez cada año? Excelente. ¿Quiere hacer cada quinto domingo como nosotros hacemos? Excelente. Porque la palabra dice cuando lo haces, cuando hacen, para recordar. Como en el Antiguo Testamento, cuando tienen como, ¿qué estoy diciendo? Como cuando hicieron los adornos o cuando están poniendo los montes de piedras para marcar lugares, y cuando sus hijos se pasan con los judíos están explicando a sus hijos, ¿sabes qué representa? ¿Qué es? Es un monte de piedras. Pero es para recordarnos qué pasó aquí. Aquí en este mar rojo es donde pasó sus abuelitos. Esas piedras para recordar, cosas para traer atención, para ganar atención. Gana nuestra atención. Vamos a leer. Ya con este entendimiento, yo creo que ya di tiempo suficiente. ¿Ya son todos? ¡Wow! Excelente. 23, 1 Corintios 11, 23. ¿Qué dice aquí? Porque yo recibí del Señor, Pablo dijo, lo que también os he enseñado, Él, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó ¿qué? Pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Dice aquí, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en qué? Memoria de mí. Es para recordar, en memoria. Miran 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que le bebieres en memoria de mí. Es una memoria para recordar. Haz este para recordar. No estamos tomando Jesucristo nuevamente, pan y este vino para recibir a Jesucristo varias veces. ¿Cuántas veces tenemos que recibir a Jesucristo para ser salvo? Una vez. No tenemos que ser salvo cada rato. No, entonces si ese es como ser salvo para tomar a Jesucristo, tiene que tomarle varias veces, que es antibíblico, ¿verdad? Somos salvos por fe y sellados con el Espíritu Santo hasta que Él regrese para nosotros. Es una vez. Mira aquí en 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, que no son salvos, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen o mueran. ¿Sí? Pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, ¿cuándo os reunís a comer? ¿Cuándo?
esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Puede ver lo que está enseñando? Tus mujeres pueden pasar en este momento. Por favor. Nosotros entendemos que es la Santa Cena. Tenemos pan y tenemos vino. Este vino no tiene alcohol. Yo no creo que el vino que el Señor usó tiene alcohol. Yo voy a enseñar muy pronto un mensaje de vino, ¿ok? Porque yo creo que hay confusión. El vino en la Biblia representa, hay un vino en la Biblia que no tiene alcohol. Habla en la Biblia el otro vino que tiene alcohol. El otro vino en la Biblia que es un metáfora. ¿Cómo se dice metáfora? Es cuando significa otra cosa. ¿Qué? Metáfora. Metáfora. Esta palabra. Ustedes saben, ya yo no voy a destruir más. Nadie está aquí para escucharme destruir el idioma de español. Ok, entonces es como figuras para mostrarnos. Hay 3 veces. Voy a explicar todo eso en la Biblia. Pero no tiene alcohol. Ok. Yo voy está ahorita en ese estudio, yo tengo mucha información, estoy poniendo en orden posiblemente 2 mensajes. Voy a enseñar sobre el vino en la Biblia porque hay confusión en eso y que dice la palabra en este respecto. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestras cabezas y vamos a orar directo al Señor para pedirle mostrarnos. ¿Hay algo en mí que necesito pedir perdón? ¿Algo para limpiar? Vamos a pedirle mostrarnos y vamos a pedirle perdón. Un momentito voy a rezar y nosotros vamos a tomar este pan y uva juntos. Padre, gracias por este día, gracias por la Santa Cena, gracias por escucharnos en este momento. Padre, por favor, perdónanos por mis pecados, ayúdanos para tomar este pan y esta uva correctamente, para recordar por qué tenemos salvación. Recordando con este pan que tomamos para recordar de su Hijo Jesucristo, que murió en esta cruz por nuestros pecados. Tomando esta uva, que es vino también en la Biblia, para recordar que Él derramó su sangre por nuestros pecados. Es para recordar por qué tenemos salvación. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias por salvación. Gracias por este momento, para recordar por qué tenemos salvación. En el nombre del Señor Jesucristo, oremos. Amén. Entonces vamos a tomar este pan juntos, una representación de su cuerpo que colgó en esta cruz. Esta copa para recordar que derramó su sangre. ¿Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis? Que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo.
En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también: no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para hacer salvación un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.